¿Eran diferentes las interacciones entre las comunidades en el pasado en contra de las del día de hoy? Yo creo que sí, yo creo que con el tiempo la comunidad menonita se ha abierto muchísimo más. El corredor comercial fue un proyecto que creo que se quedó corto, porque ya se fue más kilómetros adelante, ya no es un corredor de 40 kilómetros. Sí. Creo que cambió tanto que ha generado una dinámica muy distinta, y la misma gente de Cuauhtémoc va a trabajar al corredor, entonces ya hay una relación directa entre los menonitas con los mestizos, ya más real, más involucrados a través de los negocios, de la agroindustria o de otro tipo de industrias también. Entonces eso creo que es importante para romper esos esquemas y esos paradigmas. No podemos quedarnos en el pasado, pero también creo que hay cosas que se están empezando a perder y creo que es patrimonio. Es importante preservar el patrimonio de las cosas que se están perdiendo. En los menonitas yo veo eso, como también en mi misma comunidad mestiza. Como los paisanos que se van a Estados Unidos y de los ranchos regresan con una troca y ya no saben ensillar un caballo. Y en vez de poner una serenata con guitarra, te ponen la camioneta con el estéreo. Entonces, son cosas que van cambiando con el tiempo. Y para ti, ¿cómo serán las interacciones entre las culturas en el futuro? ¿Y qué deseos tienes para los encuentros en el futuro? Pues me gustaría, claro, ¿verdad? Esto es como soñar. Yo creo que para entender más la cultura menonita tendrían ellos que no nada más tener un museo menonita, ¿no? Quizás hay un festival de la Expo Agro Menonita, es una Expo Agro, pero es una Expo Agro que va enfocada a los agronegocios. Y ahí venden de todo, ¿no? Pero así como es ese patrimonio económico tan fuerte que hay en los menonitas, creo que sería muy importante que ese patrimonio cultural que existe también pudiera mostrarse para que no se pierda. En todos los aspectos. La estética, desde cómo se peinan, cómo usan su ropa, qué colores la usan, qué tipo de colores. El ir más allá y buscar la esencia real de los menonitas, ¿no? Para mí la esencia yo creo que es lo que no debe cambiar. Podrán cambiar las formas, ¿no? En vez de traer un boguita en una troca diésel o traer una 4x4 y cambia, ¿no? Pero ojalá que la esencia no se pierda por el lujo que se está utilizando ahora. Es la palabra, ¿no? Estamos encontrando un contraste muy fuerte entre la primera filosofía que se movieron por aspectos filosóficos y ahora la economía es lo que los mueve. Entonces, claro, yo no estoy juzgando ni criticando, solamente estoy haciendo un comentario de, bueno, ¿por qué se movieron? Pues por su propia filosofía y su fe, y ahora, pues bueno, se mueven por distintas maneras, y ves cómo ya no existen bogies, salvo en una expo, una vez de manera anual. Pareciera que son de hace 300 años, aunque son de hace 300 o 400 años, desde las reformas luteranas y todo eso, y menos Simmons y todo, todo lo que ha pasado a través de Rusia, Canadá, Kansas, México, etcétera. Pero creo que es muy importante el preservarlo. Para mí fue un deleite poder pintar sobre los menonitas, porque me permitió adentrarme un poco más en su cultura y detenerme en el detalle de su ropa, en el detalle de su paisaje, en el detalle de su arquitectura, y eso me permitió a mí conocer un poco más del entorno en donde crecí. Sí, porque una cosa es que tú que digas que ves, y otra cosa es que te detengas a observar con detenimiento cada detalle de lo que estás, de lo que tienes enfrente. Entonces eso para mí sería muy importante, que no nada más hubiera una Expo Agro Menonita, sino algo donde se pueda ver toda esa riqueza de los menonitas, más allá de los negocios, ¿no? ¿Por qué? Pues ojalá no se olvide la historia, ¿no? Porque las generaciones presentes, si no se les alimenta el respeto por el pasado y que sepan todo lo que sucedió, pues se puede perder, ¿no? Ese legado, un legado muy importante que hay. Pero esa es mi perspectiva, ¿verdad? ¿Qué deseos tienes
por el estado del arte en los campos? Pues que se comience a consumir primeramente el arte en una pequeña proporción. Yo entiendo también que, a ver, tomando en cuenta los campos y las casas de los menonitas, por lo regular no son lugares, bueno, yo recuerdo que eran lugares austeros, eran lugares sencillos donde o sea, lo importante era la convivencia, la paz, y ahora pues ves las casas a los lados del corredor y son mansiones de tipo, no sé, Beverly Hills si quieres, o sea, unas casas impresionantes. Entonces, bueno, es que hay que entender que se está partiendo en dos, son diferentes maneras de ver la vida y ojalá que sea una misma filosofía. Yo que me dedico a hacer murales, yo no veo hacer un mural en la comunidad menonita abierto, porque bueno, es otra la estética, es otra la manera de pensar, es otra la cosmovisión de los menonitas. Yo no pienso que ir a pintarles algo, ponerles una escultura puede favorecer a esa estética. Yo creo que mientras mantengas las cosas más auténticas, es mejor. Entonces yo que me dedico al arte, entiendo que es importante saber de qué tamaño debe ser el arte, cómo debe ser el arte y para quién debe ser el arte. Entonces en los campos yo no me atrevería a meter piezas invasivas de escultura, no, yo no lo haría. Piezas pequeñas sobre la fe, la oración, el trabajo, el paisaje, el campo, perfectamente, claro. Pero esa es como mi visión, ¿verdad? ¿Y qué consejos tienes para los artistas menonitas y los jóvenes menonitas que quieren hacer arte? Pues que sean muy persistentes, que sigan adelante nada más, que se pongan a trabajar. Esto es lo más importante. La palabra clave en el arte no es el talento, sino la persistencia. Todos los días se tiene que trabajar. Siempre se tiene que trabajar. Y con el tiempo, pues el arte sale solo. El arte brota como un fruto. Nada más hay que ser muy persistentes y muy disciplinados en el trabajo artístico. Sea el que sea, en la música, en la pintura, en el teatro, en la danza, en la música, todo, la verdad, en el cine, en la fotografía, se debe ser muy constante y persistente.